En esta ocasión voy a tratar de un tema que tiene indudablemente mucha importancia para nuestra vida y para nuestra conducta. Se trata de una de las facultades más importantes de la persona humana, que es la que nos permite tomar las decisiones en la vida y llevarlas a la práctica. Me refiero concretamente a la voluntad. Cuando pensamos en las principales potencias o facultades del hombre, pues inmediatamente aparece la inteligencia como esa capacidad de conocer la verdad, pero junto con ella está la voluntad como capacidad de querer el bien. Es la voluntad la que, guiada por la inteligencia, nos permite alcanzar metas en la vida, tener proyectos, llegar a donde nos lo proponemos, si es que esa voluntad está bien formada. Por tanto, procuraré explicar en qué consiste el modo de proceder de la voluntad, cuáles son sus actos principales en los cuales podemos entender su importancia, cómo se pueden diagnosticar esos actos, de manera que si descubrimos que en alguno de ellos pues, nos falta desarrollarlo, podamos trabajar en él, y al mismo tiempo ofreceré algunos medios, algunas sugerencias que sirvan para cultivar la voluntad en cada uno de sus actos. De manera más concreta me voy a referir a la fuerza de voluntad, porque la voluntad bien formada, la voluntad madura, tiene dos características. Una es que está orientada al bien real, al bien objetivo. Y la otra es que tiene la fuerza suficiente para actuar. Y en ese sentido, quisiera destacar sobre todo este segundo aspecto, que es el que voy a desarrollar en esta exposición, la fuerza de voluntad. La cultura actual no favorece esa concepción positiva de la fuerza de voluntad, porque se privilegia el éxito, los resultados sin esfuerzo. Quien es capaz de conseguir resultados sin esforzarse suele ser valorado. Pero el esfuerzo es indudablemente algo muy valioso porque nos desarrolla como personas humanas, pero sobre todo desarrolla nuestra capacidad de ejercitar bien y de ejercer bien la voluntad. También en la cultura actual pues hay un predominio de la motivación sensible. Por ejemplo, cuando se trata de la educación de los niños, podemos entender que si a un niño se le pide que haga un trabajo, que haga su tarea, a cambio de darle un dulce, un chocolate, es muy fácil que el niño lleve a cabo aquella acción, pero no va a desarrollar su voluntad porque está movido por una motivación puramente sensible. La voluntad, en cambio, se desarrolla en la medida en que actúa sin que predomine esa motivación sensible por ella misma. Lo iremos viendo poco a poco. También en la cultura presente, pues existe una gran resistencia al dolor, al sufrimiento, que es algo inevitable en la vida. Pero el ambiente hedonista que prevalece también tiende a rechazar a toda costa el sufrimiento, el dolor, sin saber darle un sentido, sin saberlo aprovechar. El sufrimiento tantas veces puede ser una oportunidad muy buena para desarrollar la fuerza de voluntad. Estas características de la cultura actual pues dan como consecuencia que la voluntad o que la fuerza de voluntad quede devaluada. La voluntad, decía antes, es una potencia que consiste en capacidad de querer. Su acto propio es querer, elegir, amar. Y su objeto es el bien que es presentado por la inteligencia. En ella, en la libertad, en la voluntad radica la libertad. Se conjuntan la inteligencia y la voluntad para que podamos actuar libremente.
La inteligencia presenta las alternativas a la hora de las decisiones y la voluntad elige. Y en ese acto de elección radica nuestra libertad. Dice Tomás de Aquino que la libertad radica en la voluntad como en su sujeto, pero la causa de la libertad está en la razón. Quiere decir sencillamente que quien presenta el objeto es la inteligencia, pero quien toma la decisión es la voluntad. Y esta observación que hace Carlos Llano también puede servir de punto de partida. La voluntad se mueve a sí misma a la luz de las opciones que el entendimiento le ofrezca o aconseje. Es decir, el entendimiento, la razón, presenta las opciones, pero quien actúa por sí misma es la voluntad. Bien, ¿cómo se adquiere la fuerza de voluntad? Pues mediante el esfuerzo. Es como un músculo que cuando se ejercita se va haciendo fuerte. Si el músculo no se ejercita, entonces queda debilitado. Pues lo mismo ocurre con la voluntad. El esfuerzo es precisamente el camino para que la voluntad se vaya fortaleciendo. Pero tiene que ser un esfuerzo equilibrado. Un exceso de esfuerzo podría romper la voluntad, o una ausencia de esfuerzo no la desarrollaría. Aristóteles decía concretamente en la Ética a Nicómaco: una gimnasia exagerada, lo mismo que una insuficiente, debilitan el vigor. Y del mismo modo el exceso y el defecto en la comida y la bebida estragan la salud. En tanto que la medida proporcionada la produce, la desarrolla y la mantiene. Bien, se trata pues de un esfuerzo equilibrado. Una persona que tiene fuerza de voluntad, que ha desarrollado su voluntad y la tiene fuerte, se encuentra con muchos beneficios. En primer lugar, puede realizar los proyectos que se propone. ¿Cuántas veces una persona es infeliz porque no es capaz de hacer lo que quisiera? Y no es capaz porque le falta fuerza en la voluntad. Y entonces se frustra al no conseguir las metas que se propone, al no poder realizar sus proyectos. El dominio de sí es otra consecuencia de la fuerza de voluntad. Todos tenemos la experiencia de cómo nuestras emociones, nuestros sentimientos suelen aflorar en ocasiones con mucha fuerza y requieren una regulación, pues precisamente la voluntad es la fuerza que permite regular esos sentimientos, esas emociones, para que no nos desborden. Y otro beneficio muy claro, pues es que la fuerza de voluntad nos permite tener una personalidad congruente, es decir, que nuestra manera de pensar coincida con nuestra manera de actuar. O dicho de otra forma, que nuestra vida, nuestra conducta se ajuste a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Esa congruencia entre lo que se piensa y lo que se vive requiere de la fuerza de la voluntad, porque es muy fácil muchas veces tener ideas, pero luego cuesta llevarlas a la práctica. Si no hay fuerza de voluntad, nos podemos caer en las meras ideas sin traducirlas en actos, en obras reales. Esta voluntad bien formada, fuerte, pues nos permite no solamente hacer lo que queremos en los actos particulares, sino que nos permiten llegar a la plenitud de nuestra vida. Si tenemos el proyecto claro de lo que nos corresponde alcanzar como meta final, pues la voluntad fuerte hará posible que lleguemos a esa meta. Ciertamente vamos a requerir también de la ayuda de Dios, pero Dios nos ayuda contando con que nosotros ponemos lo que esté de nuestra parte. Y lo que está de nuestra parte es precisamente esa intervención de la voluntad que lleva a término lo que se propone. Y eso pues se puede traducir en términos de felicidad. Bien, los 4 actos de la voluntad que voy a desglosar son los siguientes: la decisión, la ejecución, la constancia y la capacidad de terminar lo que se comienza. Pensemos en cualquier proyecto que nos podamos proponer en la vida. Una vez que la inteligencia ha visto las alternativas
y ha señalado cuál es la mejor de ellas, ahí entra ya la voluntad para tomar la decisión. Yo quiero ser médico, por ejemplo. Y tomar la decisión implica dar el siguiente paso, ejecutar la decisión, inscribirse en la carrera de medicina para comenzar un proceso. Si no se ejecuta, la decisión se queda en mera idea. Una vez ejecutada la decisión, hay que permanecer en ella, es decir, hay que perseverar en el camino, realizar, hacer la tarea, hacer la carrera de medicina, el internado, la residencia, etc., lo cual va a requerir constancia, continuidad, tercer acto. Y finalmente, para obtener el título como médico, pues hay que concluir el proceso. Si se tratara, por ejemplo, de hacer una tesis, es frecuente que las personas tengan dificultad para terminar la tesis, para poner el punto final, porque siempre es aquello mejorable, etc. Pues saber terminar, concluir el proceso, es un acto distinto de la mera perseverancia o constancia. Bien, pues en cada uno de estos 4 actos voy a ir señalando aspectos que reflejan la debilidad de la voluntad y aspectos contrarios que reflejan su fortaleza. Comenzamos por la capacidad de decisión, el primero de los actos. Una persona que es débil para decidir, pues sencillamente no toma las decisiones cuando tiene que tomarlas o las retrasa. El procrastinar significa posponer aquello que ya debería haberse realizado. En cambio, quien es fuerte en la decisión, pues decide con facilidad. Una vez que ha visto cuál es el objeto conveniente, toma la decisión. Otra manifestación de debilidad consiste en decidir lánguidamente, es decir, se toma la decisión, pero un poco a medias. En cambio, quien tiene una voluntad fuerte decide con firmeza, comprometiéndose con lo que está decidiendo. Y una tercera manifestación de debilidad sería optar por lo más fácil. Se presentan las diversas alternativas, hay una que es la mejor de todas, pero se elige la más cómoda, la más fácil, por debilidad en la voluntad. En cambio, una voluntad fuerte va a elegir lo mejor. ¿Cómo se puede fortalecer la capacidad de decisión? Una persona que es indecisa, una persona que decide muy lánguidamente, una persona que se deja llevar por lo más fácil. ¿Cómo puede fortalecer su decisión? Pues por un lado, superando el temor a equivocarse. Muchas veces ese miedo a equivocarse es lo que paraliza y no permite tomar las decisiones. Tener en cuenta que lo mejor es enemigo de lo bueno. Una perfeccionista quisiera tener la absoluta seguridad de que esa es la mejor de las posibles decisiones. En cambio, pues el sentido común nos dice que nunca hay una decisión absolutamente perfecta. Al menos no se puede tener una certeza absoluta. En cambio, pues cuando hay los suficientes elementos para pensar que eso es lo mejor, hay que irse para adelante y tomar la decisión. Escoger lo que más vale, es decir, no lo que más me gusta. Ahí se refleja claramente esa manera de desarrollar la voluntad, cuando me propongo ir habitualmente a lo más conveniente, a lo que más vale, y no en cambio dejarme llevar por la apetencia, por el gusto personal. El hacer propósitos de superación. Cada vez que hacemos un propósito de mejora, estamos decidiendo, y ahí por tanto, en esos pasos que damos para mejorar, estamos ejercitando nuestra capacidad de decisión y fortaleciendo la voluntad. Tener en nuestra actividad diaria un orden, un horario que nos invita a poner por obra lo que esté ahí previsto, hacer en cada momento lo que nos corresponde. Supone una pequeña decisión, a veces no tan pequeña, hacer ahora lo que me toca, no lo que me dicta el impulso, sino aquello que corresponde en ese momento. Tomar esa decisión significa fortalecer la voluntad. Paso al segundo acto, la ejecución. ¿En qué se manifiesta su debilidad?
pues en no ejecutar lo decidido. Se ha tomado ya la decisión de estudiar, de llegar a ser médico, pero no se va a inscribir a la universidad o no va el primer día de clases. En cambio, la persona fuerte convierte la decisión en acción, pasa rápidamente de la decisión a la acción. La debilidad se puede manifestar en diferir el inicio. Sí, voy a realizar esto que he decidido, pero más adelante. La fuerza de voluntad se manifiesta en ejecutar con diligencia, sin retrasos. O también es débil quien arranca, quien inicia el proceso sin energía, lánguidamente, con debilidad, pues ahí estaría manifestando una anomalía. En cambio, cuando se inicia ese proceso con fuerza, no sé, pensemos en la carrera de 100 metros planos, pues quien no arranca con la total decisión y fuerza para ganar la carrera, la va a perder. El arranque inicial es determinante para poder ganar la carrera de 100 metros planos. Decía Drucker que a menos que una decisión se haya convertido en acción, en trabajo, no se puede llamar una decisión. Es, en el mejor de los casos, una buena intención. O sea, la decisión está llamada a ejecutarse. ¿Cómo fortalecer la capacidad de ejecución? Por ejemplo, planeando nuestras propias actividades, haciendo uso de la agenda, donde vamos anotando los actos que tenemos que realizar, las actividades que tenemos que llevar a cabo, y ese mismo solo hecho ya de programar, de planear, es ejecutar lo que hemos concebido como conveniente. La puntualidad para empezar cada actividad. Hay personas que tienen esa tendencia a llegar siempre tarde a todo. Bueno, pues el esfuerzo por comenzar a tiempo cada cosa que tengamos que hacer es ejecutar lo decidido. Eliminar dudas una vez tomada la decisión. Es fácil que se presenten, pero si ya se ha decidido y se ha decidido bien, no hay que dar cabida a las dudas, sino comenzar el proceso. Y comenzar por lo más importante. No por lo más fácil o no por lo más cómodo, sino tampoco necesariamente por lo más difícil, sino por lo que es más importante. Que haya esa jerarquía que nos invite a poner en obra aquello que es de especial importancia. Y por último, acometer lo más difícil, porque la tendencia muchas veces puede ser a retrasar lo que más nos pueda costar. Enfrentar, a afrontar lo que pueda ser más costoso, pues es otro modo de desarrollar la capacidad de ejecución. San José María decía, el minuto heroico es la hora en punto de levantarse por la mañana, ¿verdad? Sin vacilación, un pensamiento sobrenatural y arriba. El minuto heroico, ahí tienes una mortificación que fortalece tu voluntad y no debilita tu naturaleza. Bueno, un ejemplo muy concreto, muy práctico. Levantarse en cuanto suena el despertador por la mañana es un vencimiento que expresa este punto que estamos señalando. Un ejercicio de ejecutar y por lo tanto de fortalecer la voluntad en este campo. Paso al tercer acto, la constancia. Una vez que se ha ejecutado, que se ha iniciado el proceso, es preciso permanecer, perseverar, ser constante. Punto que no es sencillo, que quizá en nuestra cultura latina o latinoamericana o mexicana, pues es algo que nos falla con frecuencia. ¿Cuántas cosas se comienzan y se dejan a la mitad, se abandonan después de haberlas iniciado? Solo la persona que es constante es la que llega realmente al final a lo que vale realmente la pena, a conseguir sus proyectos, a conseguir las metas importantes de la vida. Pues una manifestación de debilidad, evidentemente, pues es abandonar la tarea iniciada, mientras que permanecer comprometido con las metas que se determinaron,
pues es algo que va manifestando claramente que la persona es fuerte en este tercer acto. Permitir la rutina. Siempre que el proceso es largo, cabe el peligro de que se introduzca la rutina y de que aquello lo vayamos realizando con menos intensidad, que se vaya convirtiendo en algo un tanto monótono, sin impulso suficiente, y por lo tanto eso también es un reflejo de debilidad en la voluntad. En cambio, renovar el impulso una y otra vez para que no decaiga la fuerza con que realizamos nuestras acciones a lo largo del proceso es una manera clara de manifestar fortaleza en la constancia. Cambiar el rumbo de lo decidido, una tentación que se puede presentar cuando estamos en un determinado camino, en un proceso, y aparecen los obstáculos, las dificultades. Puede venir el pensamiento, es que quizá me equivoqué, no era lo más acertado lo que decidí, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que me está costando hacer aquello. Y entonces la debilidad puede consistir en querer cambiar el rumbo de lo que se decidió, aunque no sea objetiva la razón para llevarlo a cabo. En cambio, la persona fuerte se crece ante los obstáculos, no se orienta a cambiar el rumbo, sino aprovecha el obstáculo como una oportunidad para crecerse e ir más lejos. Esta fuerza, digamos, de crecerse ante los obstáculos, pues es una manera clara de manifestar la fortaleza de la constancia, de la voluntad y la constancia. ¿Cómo se puede fortalecer? Pues algunos puntos, algunas sugerencias. Evitando la actitud de inmediatez. Estamos hoy en día especialmente quizá acostumbrándonos a lo inmediato. Internet ha creado toda una mentalidad de hacer las cosas pues para conseguir el resultado de manera inmediata. Se ha generado pues esa inclinación a obtener informaciones que están a mano y por lo tanto que no hace falta esperar o no hace falta seguir un proceso para conseguir un determinado resultado. Esa mentalidad de inmediatez es peligrosa porque no favorece el desarrollo de la constancia. Las actividades que exijan permanencia pues son muy convenientes también para desarrollar este aspecto de la voluntad. Por ejemplo, leer un libro de una cierta extensión durante una larga temporada, todos los días un rato hasta terminarlo. Hacer ejercicio diariamente o con la periodicidad que se determine, pero con una periodicidad fija durante bastante tiempo, nos ayuda a desarrollar la constancia. Concentrarse y enfocarse. También el Internet y tantas otras circunstancias actuales nos invitan a la dispersión. Pues hacer el esfuerzo de concentrarnos, enfocarnos en aquello que estamos realizando en cada momento, indudablemente que es una manera también de favorecer el desarrollo de la voluntad para la constancia. Poner novedad en el proceso para evitar que se meta la rutina, ¿verdad? Tener como esa capacidad de reiniciar una y otra vez lo que estamos llevando a cabo. Asumir lo que más cuesta. Tener esa actitud de decir, yo no le saco la vuelta, no evado aquello que me cuesta más, sino al contrario, en cuanto se me presenta, lo afronto y lo llevo a cabo. Eso pues va dándole fuerza a mi voluntad. Y por último, no hacer caso al desánimo. El desánimo es una tentación que puede presentarse en nuestra vida con facilidad y que cuando la voluntad se sobrepone a ese desánimo, pues se está desarrollando y está creciendo para ejercitarse y ser constante. Por último, el cuarto acto, la capacidad de terminar las cosas. ¿En qué se manifiesta la debilidad? Por ejemplo, en renunciar y suspender la acción. Cuando ya estamos a punto de terminar el proceso, pues simplemente dejamos de actuar y aquello no se concluye. En cambio,
A veces la parte más costosa en cualquier proyecto o en algún proceso suele ser la final, la recta final. Bueno, pues ahí es cuando hay que sobreponerse. No sé, pensemos en quien corre el maratón, pues los últimos 1000 metros van a ser, los últimos 400 metros ya en el estadio, van a ser muy costosos, porque de ellos va a depender el resultado final, el triunfo o el no triunfo, el saberse sobreponer al cansancio en ese momento es un modo de ejercitarse en este campo, en esta capacidad de terminar bien. Alargar el proceso, otro peligro que se nos puede presentar cuando ya es el momento de acabar, cuando ya el artista tiene el cuadro lo suficientemente elaborado, pues no caer en el perfeccionismo de seguir alargando, porque siempre es posible mejorar, pero también es necesario concluir. Pues no alargar los procesos más de la cuenta. Terminar a tiempo. Si la actividad en la que estamos metidos o el proceso que estamos llevando a cabo tiene un plazo determinado, pues cumplirlo, ¿verdad? Y terminar a tiempo. Y un peligro es pues caer en el conformismo, en la mediocridad de quien le da lo mismo terminar o no terminar las cosas. En cambio, la persona que es fuerte en este punto hace las cosas con calidad y sabe que no es lo mismo dejar las cosas a medias que concluirlas y concluirlas con perfección. Por tanto, este esfuerzo por hacer las cosas bien y terminarlas es fundamental para este cuarto acto de la voluntad, para que la voluntad sea fuerte y sepa terminar lo que ha comenzado. Pues el desarrollar el hábito de terminar siempre, desarrollar, es decir, tener como la costumbre adquirida profundamente de que siempre que yo comienzo algo lo voy a terminar, que sea como parte de mí y que me sienta mal por dejar las cosas inconclusas. Eso pues es algo en lo que podemos trabajar y nos ayudará a crecer en este cuarto punto, cuarto acto de la voluntad. Simplificar los procesos, porque a veces la gente no termina precisamente porque complica las cosas más de la cuenta. Hay que cuidar que las ideas no afloren en una mayor cantidad de lo que realmente podemos llevar a cabo y que los procesos no se compliquen por exceso de ideas. Saber simplificar es un arte muy importante para concluir las cosas. La puntualidad para terminar a tiempo, cumplir los plazos, acostumbrarnos, ¿no? Si hemos quedado en entregar un trabajo tal día, pues hacerlo en esa fecha, etc. Y evitar el perfeccionismo, que es muchas veces el enemigo, como de algún modo lo he ido reflejando, de terminar y poner el punto final en lo que se ha comenzado. Bien, pues la voluntad, concluyo diciendo que además de fuerte, ha de estar orientada al bien objetivo, como decía al principio. Ha de ser dócil a la inteligencia para seguir aquello que la inteligencia le presenta como bueno o como lo mejor. Que cuente también, esto ayuda mucho, con el apoyo de la afectividad, porque no se trata de ser como máquinas que funcionan con pura voluntad al estilo kantiano. El deber por el deber no, hay que meter el corazón también y eso va a facilitar y a favorecer la acción de la voluntad en los 4 actos mencionados. Tener en cuenta que las virtudes perfeccionan la inteligencia, la voluntad y también la afectividad. Es decir, que el adquirir virtudes es un modo eficacísimo de crecer en el desarrollo de nuestra voluntad, que además incluirá a la inteligencia y a la parte afectiva. Y por último, pues contar con Dios. Contar con que Dios nos da la gracia que necesitamos cuando actuamos rectamente en nuestra vida para poder realizar lo que nos proponemos o lo que Él quiere que llevemos a cabo. Y por lo tanto, la acción de la voluntad acabará siendo incluso una fuerza, diríamos, que va a colaborar con esa acción de la gracia. Vamos a cooperar con Dios porque Dios va a ser el autor principal de nuestras acciones y nosotros colaboraremos con Él,
Con este enfoque espiritual me parece que es mucho más fácil enfocar las cosas y conseguir lo que buscamos, una voluntad fuerte que nos permita llegar a la meta final de nuestra vida. Bien, pues podemos concluir diciendo que la fuerza de voluntad se desarrolla mediante el esfuerzo. Cada uno de los actos de la voluntad, decidir, ejecutar, ser constante, terminar, requiere una fuerza de voluntad específica. Por lo tanto, si hacemos el diagnóstico en nuestra vida personal, pues podremos detectar dónde tendremos que trabajar especialmente. La voluntad madura juega un papel insustituible en la vida y conduce a la felicidad. Creo que ha quedado claro por todo lo explicado anteriormente. Y desde el punto de vista espiritual, la voluntad es necesaria para secundar la acción de la gracia y de esa manera llegar a la meta final a la que Dios nos convoca, que es la santidad. Pues muchas gracias. Espero que esta exposición sobre esta facultad tan importante que es la voluntad pueda ayudar a cultivarla, a valorar su importancia y a poder contar, por lo tanto, con esta fuerza que nos permite ser felices en nuestra vida por alcanzar las metas, los objetivos que nos propongamos y que nos permita también alcanzar la meta más trascendente de nuestra vida, que es llegar a esa santidad a la cual Dios nos convoca. Pues muchas gracias.